Estas son las cascadas que exaltan la belleza y pujanza de nuestro pueblo. Cascada Cabellera de Venus, Cascada El Sinaí, Cascada La Trinidad, Cascada Las Perlas, Cascada La Chorrera, Cascada Estéreo, 107.4 FM. Refrescante compañía, refrescante compañía. El Camino de la Felicidad, un programa para la reflexión y la superación. Amigos, saludo muy especial, muy cordial para todos ustedes, oyentes fieles de nuestro espacio radial del Camino de la Felicidad. Por este tiempo que estamos de martes a viernes, pues porque los lunes estamos saliendo a nuestras comunidades veredales. Pero mientras el programa pues dure por este periodo pues de Cascada en tu Vereda, estaremos de martes a viernes a las 11:30 de la mañana. Quiero saludar de manera especial a todas las personas que siempre se unen a nosotros, que nos escuchan a través de nuestra radio especialmente, pero también a las personas que se unen a través del Facebook Live del Camino de la Felicidad, una página que los invito a seguir, que irá en próximos días generando mucho más contenido para todos ustedes, y esperamos que se convierta en una herramienta precisamente de superación y de esperanza, si se quiere, para toda nuestra gente y para aquellos amantes de la superación. Finalmente, es un tema vital este de la superación personal. A veces pensamos que no, a veces creemos que son cuentos, ¿no? Pero ¿cuánta falta nos hace mirar historias, hacer reflexiones, meditar sobre nuestra propia vida, meditar sobre tantos aspectos de nuestra historia? Hombre, es que es impresionante cuán perdidos a veces estamos por mil cosas, sin juzgar a nadie, simplemente por cómo el mundo nos ha ido formando, por cómo el mundo nos ha ido envolviendo, si se quiere, en tantas y tantas vanidades, en tantos y tantos enredos, que hemos poco a poco ido perdiendo nuestra propia libertad. Y yo diría que hay una lucha que no debemos dejar de dar, que no debemos dejar perder, y justamente es esa lucha por la libertad, pero una verdadera libertad. Los valores, yo siempre he pensado que el valor mayor pues obviamente es la vida, pero que siguiendo en ese orden, el segundo mayor valor es la libertad. La libertad te permite ser tú mismo. La libertad te permite tomar tus propias decisiones, y cuando eres libre, entonces no tienes cómo excusarte en otras cosas para lo que has conseguido o no, es decir, para los resultados de tu vida. Me explico. Normalmente, cuando uno está obligado a hacer algo, es decir, cuando es esclavo finalmente para hacer algo, siempre tendrá la excusa perfecta, porque tendrá que decir o podrá decir: es que me tocó, es que me mandaron, es que yo lo hice por esto o por aquello, es que me lo mandó fulano, es que sí. Entonces siempre tendremos excusas. Es que yo no he podido salir adelante porque es que el gobierno no ayuda, porque es que el sistema es muy malo, porque es que esto, porque es que lo otro. Sí, tendremos excusas. Mientras hay libertad,
entonces hay responsabilidad y ya no hay excusas. Y cuando yo asumo la libertad y la responsabilidad de esa misma libertad en mi vida, entonces también entiendo que cualquier cosa que pase frente a esa libertad es mi responsabilidad. No tengo ya por qué estar echando culpas a otros. No tengo por qué estar culpando al sistema, no tengo por qué estar culpando al gobierno, no tengo por qué estar culpando a nadie, ni a mis patrones, ni a nadie. ¿Cierto? Por eso el mayor valor, reitero, después de la vida, es la libertad, pero sobre todo la libertad entendida desde la verdadera responsabilidad. No es la libertad por libertad, ¿no? No es eso, es la libertad bajo el contexto que tiene de responsabilidad. Y cuánta falta nos hace entender ese concepto, pero entenderlo a plenitud, sobre todo en aspectos educativos, ¿no? De formación. Yo a veces me pongo a meditar mucho sobre eso y a veces me pienso, ¿no? Me pongo a echar cabeza y digo, ¿será que estoy educando bien a mis hijos, por ejemplo? Tengo 3 hijos y a veces pienso, ¿será que sí estoy haciendo lo correcto? ¿Será que sí lo estoy haciendo adecuadamente? ¿Será que sí es de esta manera? O quizá me estoy equivocando, no sabe uno. Entonces siempre se piensa en eso, ¿no? En esquemas de libertad, en esquemas de responsabilidad. Y ese esquema funciona básicamente bajo un contexto precisamente de hacerle entender, ¿sí?, a ese que estoy formando, a ese hijo, a esa persona, que toda su libertad está enmarcada en un sentido precisamente de obligarse a responder por sus acciones, ¿sí? Por eso cuando un hijo va a estudiar, pues la responsabilidad del estudio es de él, no es de los papás. Yo nunca he podido comprender por qué los papás terminan cargando la responsabilidad del estudio del hijo, ¿sí? ¿Por qué se termina cargando la responsabilidad de lo que significa hacer, por ejemplo, las tareas, ¿no? ¿Cuántos padres de familia, madres de familia, cargando la responsabilidad de hacer todas las tareas del hijo? Hombre, son responsabilidades del muchacho. Yo uso un ejemplo muy sencillo, siempre. Y me gusta el ejemplo porque uno lo vivió. Entonces yo siempre me he preguntado si, por ejemplo, nosotros que crecimos en familias humildes, relativamente pobres, ¿no?, que los papás tenían que esforzarse tantísimo por darnos o por sostenernos, ¿no?, básicamente la comida y el vestido. Nuestros padres no tuvieron esa posibilidad de acompañarnos del todo en los estudios. ¿Por qué? Porque estaban trabajando, porque estaban ocupados en la responsabilidad de coger alguna platica para, ¿no es cierto?, para ayudar a la familia o para responder por la familia. Entonces a nosotros nos tocó una obligación responder como pudiéramos. Yo siempre he pensado que si fuera por temas, digamos, un poco de psicología, si se quiere, entonces nosotros debíamos ser unas personas, digamos, con problemas psicológicos muy grandes, ¿sí?, incluso depresivos, porque más del bullying, que hoy le llaman así, ¿no?, que nos tocó soportar, más de las gozadas, de los calvazos, de los abusos, ¿sí?, de los compañeros que nos tocó a nosotros, ¿no? Y hoy un muchacho no se aguanta nada. ¿Pero por qué? Porque son muchachos sobreprotegidos. Yo no digo que no se quiera a los hijos, lo que pasa es que hay un tema de sobreprotección, donde la culpa siempre es de los otros, y mis hijos son intocables, los manejamos y los tenemos como en una bolita de cristal y nadie me los puede tocar y nadie me les puede hacer nada. Y entonces ese otro que medio los tocó, ese otro que medio los insultó, ese otro que yo no sé qué, entonces ahí me voy, me pongo a defenderlo, me pongo a una cosa, me pongo a la otra, peleo hasta con los profesores si es del caso en muchas ocasiones, porque qué pesar de mi niño, porque usted se la tiene montada, porque esto, porque lo otro. Terminan siendo sobreprotegidos y cuando crecen no son capaces de enfrentar una sola situación, no son capaces de enfrentar un solo problema, no son capaces de enfrentar nada en la vida de lo que se les presenta. Por eso es tan importante preparar a los hijos, siempre he hablado de esto, preparar a los hijos para la vida,
prepararlos para la vida. Y el estudio, el colegio, la universidad, lamentablemente, no prepara para la vida. Y por eso la formación para la vida está en los padres de familia. No está en esa institución de educación. Ahí no se forma para la vida. Se forma para la vida en la casa, en la misma sociedad, porque yo le enseño a mi hijo, a mis hijos, ¿sí? Tengo la obligación de enseñarles es a vivir. Y tengo la obligación de enseñarles a trabajar para la vida, a luchar por su propia vida, a enfrentar sus propios problemas. Entonces yo no entiendo, yo en lo personal no he podido entender aquellos padres de familia que a toda hora le dan la razón al hijo, ¿sí? Y entonces terminan peleando con los profesores, terminan peleando con todo el mundo, porque hay que pesar. Y entonces el niño dice que la profesora me la tiene montada, vea, la profesora tal cosa, el profesor tal otro. Y los papás salen, ¿sí?, a insultar al docente delante del hijo, cosa gravísima además. Hombre, es que yo no digo que siempre el docente, profesor tenga la razón, no, nunca. Lo que digo es, dele siempre la razón al docente delante de su hijo, porque eso lo forma en temas de autoridad y demás, ¿sí? Ya después usted, que no esté su hijo presente, pues respetuosamente hágale los reclamos al profe, ¿no es cierto? Dígale, profe, me parece que esta situación es de esta y de esta manera, pero no lo haga delante del hijo, porque su hijo aprovecha eso para seguirlo o seguirla manipulando. ¿Cuántos padres de familia, cuántas madres de familia manipulados exorbitadamente por sus hijos? ¿De cuenta de qué? De que como siempre mi mamá me defiende, es que yo tengo a mi mamá que me defienda. Entonces a esos son los que terminamos llamando hijos de papi y mami. Cuando uno estaba en la escuela o en el colegio, habían 2 o 3 hijos de papi y mami, y los otros nos teníamos que reventar como podíamos. Hoy no, hoy el 90% de la gente es hijo de papi y mami, ¿sí? Y apenas un porcentaje muy bajo es de esos que tienen que reventar la vida, durísimo. Y lo curioso es que esos que se tienen que reventar la vida son los que terminan saliendo adelante más fácil que esos otros a los que les dieron todo. Porque esos otros a los que les dieron todo terminan todo con el papá. Entonces, papi, voy a estudiar, me va a dar para la matrícula, me va a dar para el semestre, me va a financiar la universidad, se me acabaron se me acabó lo otro, me acabaron los libros, se me acabaron... No, carajo, dice uno. ¿A quiénes les va bien en la vida? A los que tuvieron que luchar, endeudarse para estudiar, responder por su propia matrícula, por sus propias cosas, por sus propios útiles. Esos que se reventaron. A esos berracos sí les va bien en la vida, porque saben lo que es enfrentar esas situaciones. Entonces, ojo con la sobreprotección. Ojo con eso. Vuelva a lo mismo. ¿Cuándo se logra? Porque estamos educando en libertad. Mire que el otro, el hijo de papi y mami, termina visto bajo ese contexto como si fuera un esclavo de los papás, ¿no? Cuando es la sobreprotección, es un esclavo de los papás, porque no va a poder responder por sí mismo, porque no tiene la capacidad de decirle a un profesor que no está de acuerdo con su filosofía. ¿Cuán bueno es que un muchacho aprenda también ese tema de la crítica constructiva frente a sus maestros? Esos pelados, y yo sé que los profesores los valoran, esos pelados que son capaces de pararse frente al profesor y decirle, profe, es que no estoy de acuerdo con lo que usted está diciendo, no estoy de acuerdo con esto, no estoy de acuerdo con lo otro, me parece que se puede hacer de esta forma, entramos en conversación con él. ¿Sí? Son personas libres porque dan su opinión, son libres de dar su opinión. En cambio el otro no se siente libre de dar su opinión, sino que tiene que esperar la opinión de su papá o de su mamá. Y voy a la casa, papi, mami, esto, y ahí mismo salen los papás a defenderlo. Termina siendo que esclavos de sus papás, no son libres. ¿Ven? Entonces no adquieren responsabilidades. No adquieren, ¿por qué? Porque nunca tienen consecuencias de sus actos, siempre. Entonces las consecuencias las asume ¿quién? ¿O por qué se dan? No, es culpa de mi papá, es que mi papá fue el que fue a hablar con el profe. Ahora el profe me la montó porque mi papá fue a hablar con él. La culpa ya es del otro. Descargamos culpas. Y así vivimos en nuestra vida. Si nos acostumbramos desde niños a descargar las culpas en otros, créanme, así mismo vamos a vivir descargando la culpa en los demás, en el gobierno, en las instituciones, en el sistema educativo, en el sistema financiero, en el sistema de salud. No estoy defendiendo los sistemas, ni mucho menos, ¿sí? No los estoy defendiendo. Perversos son, malos son, horribles son, ¿sí? Pero no puede ser que todo se lo achaquemos al sistema o a los problemas nuestros lo achaquemos a esas otras cosas. Tenemos que asumir nuestra propia responsabilidad frente a la vida. Si usted analiza hoy, póngase a mirar a la gente. ¿Quién sale adelante? El que tuvo que luchar. Ese
que vendió chiclecitos, ese que tuvo que montar una chaza, ese que tuvo que hacer una cosa, que tuvo que hacer la otra, que tuvo que montarse en un cuento, que ese es el que salía adelante. No el que lo tuvo todo, lamentablemente es así. El que lo tuvo todo, de pronto por su posición social le darán uno que otro empleo, pero ahí se queda toda la vida en lo mismo. Y poco se sale adelante. Entonces, reitero, ¿cómo estamos formando a nuestros muchachos? No estoy diciendo que descuidemos a los muchachos, ni más nos faltaba. Estoy diciendo es edúquenlos en la libertad. Tengo una anécdota. Yo no sé si eso sea prudente, porque además no estoy diciendo que es que sea la manera correcta, ¿no? Porque también es una discusión que he tenido con muchas amistades que educan de manera diferente a sus hijos a como lo hago yo. Y siempre entramos en la misma discusión y yo les digo, muchachos, yo no estoy diciendo que la manera en que yo educo a mis hijos sea la adecuada. Ni estoy diciendo que yo no me vaya a equivocar. Ni estoy diciendo que usted está equivocado. Puede que el tiempo me diga lo contrario y me demuestre a mí que de pronto yo estaba equivocado. ¿Sí? Eso puede pasar. Pero estoy diciendo hombre, en mi concepto personal, ¿cómo funciona un muchacho cuando el muchacho se hace responsable de sus acciones? Entonces hay una anécdota, yo recuerdo mucho, primero cuando fui a entrar a mi hijo mayor a la escuela preescolar, yo lo pensé mucho. Pues primero porque he sido un crítico del sistema educativo, segundo porque me parece que el sistema educativo es perverso, y tercero porque siempre pensé que no era bueno tenerlo en el sistema educativo, no era bueno darle ese sistema, ¿no? A nosotros nos han enseñado que la mayor herencia es la educación, y puede que sí, pero yo lo hago desde la formación, que es lo mejor que usted le puede dar a un hijo. No es la educación formal, no es darle estudio, eso no es formarlo, o sea, darle ejemplo de formación. Entonces, bajo ese contexto de que yo pues he tenido mis dudas con el sistema, tuvimos que pensarlo mucho entre mi señora y yo y entrar en muchos debates de mirar si sí o no, de qué tan prudente era o no. Finalmente, por 1000 situaciones tocaba entrar al sistema, bueno, en fin. Cuando yo lo llevé, yo recuerdo mucho ese día, el primer día que lo llevé, yo le entregué un cuadernito y le entregué un lápiz a un niño. Mi hijo tenía 5 añitos cuando lo llevé a preescolar. Y cuando llegamos a la puerta de la escuela, yo le entregué el cuaderno, le entregué el lápiz, y le dije: mi hijo, vea, usted entra aquí porque quiere, yo no lo estoy obligando. Y a partir de hoy, esto es su responsabilidad, a un niño de 5 años, esto es su responsabilidad. Yo no voy a estar detrás de usted si hizo la tarea, si no hizo la tarea, si esto, si lo demás allá, no. Eso es un problema suyo. Usted es el que tiene que hacer la tarea, el que se va a graduar es usted, no yo, el que va a salir adelante es usted, no yo. Y le entregué a un niño de 5 años el cuadernito y el lápiz. Y dije: lo que pase en ese cuaderno y lo que pase en esa escuela es problema suyo. Problema suyo. Claro, yo lo voy a acompañar, por supuesto que sí, pero esto es responsabilidad suya. Ni espere que yo esté detrás de usted. Y hasta el sol de hoy, mi hijo está en séptimo de bachillerato, en segundo de bachillerato, pues en séptimo. Y hasta el sol de hoy no he tenido que estar detrás de él con las tareas. ¿Por qué? Porque él entendió desde el principio que las tareas eran suyas. Responsabilidad, libertad y responsabilidad. Lo mismo le digo siempre. Tiene 13 años y yo le insisto. Cuando de pronto anda por ahí aburrido, que no quiere hacer tareas, que está aburrido para ir a clase, bueno, antes de esta pandemia y todo lo demás, siempre le decía lo mismo: mijito, si usted no quiere estudiar, no vaya, yo no tengo problema. Si no quiere las tareas, no las haga. Si quiere perder el año, pierda. No es que no es problema mío. No es problema mío. Eso sí, la única responsabilidad, y ahí le hablo de responsabilidad, por eso les digo que la libertad va acompañada de responsabilidad. Yo sí le digo, es que la única responsabilidad que usted tiene conmigo es estudiar. Usted no tiene ninguna otra. Ninguna otra. Y si usted en eso que es su única responsabilidad no responde, entonces, mijito, tranquilo, pero ya se viene a mis condiciones. Y ya. Ven, yo no estoy diciéndole, no, haga lo que le dé la gana, no. Estoy diciendo, si usted no responde en eso, que es su responsabilidad, entonces venga, que ahí sí tiene que trabajar a mi ritmo. Ahí sí tiene que hacer lo que yo le diga. ¿Sí? Y no va a ser tan fácil, me dice uno. No va a ser tan sencillo como sentarse y hacer las tareas. Mientras responda no tiene problema, hágale. Pero si no, venga que hay mucho que hacer aquí en la casa, aquí en la finca. Venga tranquilito y trabaja al ritmo mío. Y se va al ritmo mío. Sea feliz, es lo único que yo le digo. Si usted es feliz sembrando yuca, váyase a sembrar yuca. Si es feliz cogiendo caña, váyase a coger caña.
lo que lo haga feliz. Yo no le estoy diciendo que usted tiene que irse a conseguir plata, ni volverse un doctor, ni volverse un ingeniero, ni mucho menos. Yo no estoy diciendo nada de eso. Haga lo que usted quiera en la vida. Pero eso que le indica a él, que tiene que ser responsable. Pues coloco este ejemplo un poco así, genérico, precisamente para decir que la libertad va acompañada de responsabilidad. Vuelvo a lo mismo, nosotros somos libres, sí, todos somos libres, pero esa libertad va acompañada de responsabilidad. Es por eso que cuando se habla del libre albedrío, a eso se refiere el libre albedrío. Claro, haga lo que le dé la gana, pero tenga en cuenta que ese hacer lo que le da la gana tiene consecuencias. Y entonces cuando uno va a hacer lo que le da la gana, teniendo en cuenta las consecuencias, o sea, las responsabilidades y lo que se viene después, entonces usted va a hacer lo que le da la gana, pero en un contexto, ¿sí?, digamos, de responsabilidad, de respeto a ciertas normas, porque tienen que haberlas, ¿sí? Porque es que ahí es donde viene el cuento, lo que siempre hemos dicho. Enséñale a su hijo, enséñale al mundo, entendamos que mis derechos terminan donde empiezan los del otro. Entonces, es que yo puedo hacer lo que me dé la gana en mi casa. Sí. Y entonces la gente en eso se excusa para decir, coloco el volumen que me dé la gana, el equipo a todo taco. No, señor, usted puede hacer lo que le dé la gana en su casa. Pero es que cuando usted pone el volumen a todo taco, está perjudicando al vecino. No. Entonces, ¿dónde termina eso? Limítese a su volumen, que no salga de su casa. Y ya, ahí dentro de su casa, haga lo que quiera. Pero no puede perjudicar al vecino. Y ya cuando ese volumen perjudica a su vecino, usted ya está entrando en otro tema y es una consecuencia de su libre albedrío. Pero ¿cuánto nos falta enseñar eso y cuánto nos falta entender eso? Ese tema de la convivencia ciudadana es tan tenaz porque no lo entendemos. Porque creemos que hacer lo que me da la gana es pasar por encima del otro. ¿Ven? Y yo siempre he dicho, sí, y a mis hijos les enseño eso. Hagan lo que les dé la gana en la vida. Pero ese hacer lo que les dé la gana en la vida va acompañado de un contexto de responsabilidad, de un contexto de respeto, grandísimo además. ¿Y por qué? Porque yo sí tengo que decir, gracias a Dios, a mí me dejaron hacer lo que me dio la gana. Así de sencillo. Pero en un contexto, reitero, de responsabilidad, de valores, de respeto ante todo. Así de sencillo. A veces hay que apretar, claro, también. Parar y decir, venga pues mijito, que es que se está equivocando, también. Todo eso hace parte de eso. Pero no es que yo vaya a vivir la vida de mi hijo. ¿Cuántos papás viviendo la vida del hijo y el pobre hijo sin poder vivir la de él? Y entonces el papá exigiéndole esto, exigiéndole lo otro, tiene que ser el mejor, tiene que sacar 5, tiene que hacer esto, tiene que ser excelente, tiene que ser el primero del salón, tiene que no sé qué, tiene que estudiar esto, tiene que estudiar lo que yo le digo, usted tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro, tiene que conseguir un trabajo en tal parte, tiene que irse para tal otra. Hombre, deje que su hijo haga lo que le dé la gana en la vida y viva su vida. Y usted ya vivió la suya. No he podido entender a muchos papás que quieren vivir la vida del hijo. No. Es que el hijo entienda de una vez y entendamos de una vez lo que dice el tan gran Khalil Gibran. Recuerda que tus hijos no son tus hijos. Tus hijos vienen a través de ti, pero no son tuyos. Y ni mucho menos son, ni mucho menos son una prolongación tuya. No, señor. Son individuos. Son personas completicas. Es decir, son independientes totales de ti. Son otro ser. Y déjalo ser ese ser. ¿Sí? Como cuando un racimo, cuando una mata de plátano tiene sus hijos. Son hijos, son colinitos, no son ellos mismos. Tanto que para que den mejor, usted lo saca de ahí y se lo lleva a otro lado y lo replanta y ahí crecen más fácil. Pero se van a quedar ahí a la sombra. Difícil que es. Entonces, ojo. Tus hijos, sí no son tuyos, son simplemente ese anhelo de la vida que vino a través de ti, ya. No son tuyos, entiende eso de una vez. Y déjalos ser ellos mismos. Acompaña ese proceso de crecimiento. Ellos desde que nacieron, desde que están allá en la semilla, vienen completicos. No hay que anexarles nada. Yo no tengo que hacer nada con mis hijos. Ellos tienen enterito. Yo lo único que tengo que hacer es que esa semilla que ya llegó ahí, simplemente la acompaño para que crezca y listo. No más. Entonces déjelos florecer a ellos. Déjelos ser ellos. Reitero, proceso de libertad. Y todos deberíamos luchar por esa libertad. ¿Cuánta falta nos hace ser libres de verdad?
libres para expresar nuestras opiniones, tranquila, libremente, respetuosamente, libres para, reitero, hacer lo que nos dé la gana en el marco precisamente de un marco de valores, ¿no? Un contexto de valores, de responsabilidad. Reitero que la libertad es más compleja de lo que pensamos, ¿no? Porque cuando la libertad se confunde, se convierte en lo que tantas veces repetimos, libertinaje, y no se trata de eso. Libertad acompañada de valores, pero sobre todo de responsabilidad, de entender que todo lo que hago tiene consecuencias. Recuerda finalmente, para terminar nuestro programa, como decía Buda, cada mañana nacemos de nuevo. Lo que hacemos hoy es lo que importa. Muchas gracias por estar con nosotros y hasta una próxima oportunidad en el camino de la felicidad. Desde Cocorná, en el oriente antioqueño, transmite Cascada Estéreo, una emisora que refresca tu mundo. Cascada Estéreo, HKA65, 107.4 FM, refrescante compañía.